pequeño resumen de los temas que pensaba proponer. Vamos a hablar un poquito de la distribución de la enfermedad, así como de la historia, de la varroasis, sin duda, de su ciclo biológico, de los daños que provoca, de la dinámica poblacional, cosas que seguramente todos ya las hemos escuchado muchas veces, pero por lo menos vamos a hacer un vuelo rápido para ir refrescando algunos conocimientos que hemos tenido en el pasado. Vamos a hablar de las medidas de control químico, sintético y orgánico. Vamos a hablar del monitoreo, que es un pie, una pata fundamental de todo esto. Vamos a hablar algo de medidas de control cultural y algunos aspectos genéticos que hoy en día son los más actuales, donde los investigadores están trabajando para desarrollar estrategias en la medida que esto es algo dinámico y que ya pasamos la etapa de los productos químicos, hoy estamos en los productos orgánicos, y de aquí en adelante vamos a tener que ir incursionando nuevas áreas. ¿Puede ser la siguiente, Alejandro? Gracias. Ahí tenemos un mapamundi, donde ahí por mediados del siglo pasado, la varroa sale de su zona de origen, que es esa que está pintado de rojo. Ahora el mapamundi se va a ir coloreando, ¿no? Por el 50 y pico pasa Rusia, China, India, el resto del sudeste asiático. Por mediados del 70 pasa a América. En el 78 llega a Uruguay, por ejemplo, en el 80 y poco llega a Chile. Y básicamente se fue coloreando todo el mundo. Los países que quedan en blanco es porque no hay información, no porque no esté la varroa. Todo el mundo queda coloreado de varroa, sabiendo que es un parásito que sale de una abeja que no es igual a la europea nuestra, sino que es una abeja parecida, pero se adaptó muy bien a la abeja europea a través del comercio ilegal de material vivo, que es como muchas veces se transmiten las enfermedades, y bueno, en esa rápida adaptación nos complicó la vida a todos en esos 50, 70 años que lleva ahora desde que salió de su zona de origen, que puede ser mucho tiempo en nuestras vidas, pero es muy poco tiempo en lo que tiene que ver con la evolución de las especies, ¿no? Y la adaptación. Muchas veces se requieren siglos para que una especie se adapte a otra. Bueno, acá todavía no tenemos ni una. Esa fue un poco la historia de la distribución de la varroa en el mundo. Vamos a pasar a la otra, por favor. Y vamos a tratar de entrar un poquito en el ciclo, refrescar, porque seguramente esto es algo que ya todos lo hemos visto en algún momento. Vamos a hablar de una hembra adulta fecundada de varroa, que es la foto común que vemos, como la que vimos al inicio de la presentación. Esa hembra adulta y fecundada, en algún momento, justo en el momento que se está por cerrar, por opercular la celda, cuando está terminando el periodo de larva, antes de iniciar el periodo de pupa, la celda es operculada, y justo antes de ese cerrado, la hembra de varroa se introduce en la celda y acompaña el desarrollo de la larva, que pasa a ser pupa, hasta que emerge una abeja de esa celda de cría. Entre que se cierra la celda y emerge la abeja pasan 12 días en el caso de la abeja obrera. Dentro de esos 12 días pasan cosas. Esa varroa que se introdujo va a estar unas 60, 70 horas alimentándose del cuerpo de la abeja, de la cría de abeja, y pone el primer huevo, ¿no? A los 60 o 70 horas de iniciada de introducida en la celda. Ese primer huevo es un macho, un hijo de la varroa macho, que va a ser el único macho que va a poner. Después, de ahí en adelante, cada 30 horas,
va a ir poniendo de a un huevo más. Pero siempre van a dar lugares a hembras. Van a ser 5 o 6 huevos. Tenemos que tener presente que entre que pone el huevo y el macho está maduro sexualmente y pronto para fecundar, van a pasar aproximadamente de 6 días y medio a 7. Ahí dice 6,5 a 6,9, bueno, entre 6 días y medio y 7, de los 12 que está operculada la celda. En cambio, las hembras, desde que se pone el primer huevo, que recuerden que es 60 horas más 30, o sea, como a las 90 o 100 horas de que se cerró la celda, va a poner el primer huevito de hembra que va a estar madura sexualmente entre 5 días y medio y 6,2, más o menos. Son bien distintos. Pasemos a la otra diapositiva, por favor. Y aquí tenemos el ciclo. Vamos a ver si podemos recorrer este ciclo en sentido horario. Tenemos una abeja en la parte superior del dibujo, con el número 1. Bueno, esa abeja tiene en su cuerpo una barroa. Esa barroa, cuando encuentra esa celda número 2, en el dibujito número 2, con la larva que se está operculando, antes del operculado se mete la hembra adulta fecundada, se coloca en el fondo de la celda, debajo del cuerpo, donde está la jalea real, debajo del cuerpo de la larva, de abeja, y ahí va a cumplir todo su periodo de reproducción. No obstante, el lugar de alimentación no va a ser ese. El lugar de alimentación va a estar por el medio del cuerpo de la larva, ¿no? Ahí concretamente en el dibujo 4, sentido horario, digamos, lo que sería, y 15 minutos, ahí donde está la barroa, hace un orificio, perfora el tegumento de la larva, y de ahí se va a alimentar de los cuerpos grasos y de la hemolinfa, que va a ser necesario para su propio desarrollo. Mientras tanto van transcurriendo las 60, 70 horas primero y después cada 30 horas para las distintas posturas. No obstante, la cría de abejas sigue desarrollándose, sufre la metamorfosis, o sea, el cambio de forma de gusano a forma de abeja con cabeza, tórax y abdomen. La barroa sigue alimentándose más o menos a la misma altura donde ya se venía alimentando, sigue alojándose en el fondo, sigue reproduciéndose. Ahí en la altura del dibujo 6 ya vamos a tener una postura de varios huevos, vamos a ver que algunos huevos de hembra van a eclosionar y van a dar forma a las formas larvales de la barroa, ¿no? Dado que la barroa no nace ya como una barroa adulta, sino que pasa etapas, igual que la abeja, hasta esos 5 días y medio, 6, para estar madura sexualmente, que el dibujito de la barroa ya grande, ovalado, con el color definitivo. De ahí pasamos, bueno, al dibujo 7, donde vemos la barroa, y el chiquito de la izquierda es el macho. El macho no evoluciona, no cambia, no pasa de una etapa a otra, no se alimenta nunca, simplemente está ahí con el único fin y objetivo de fecundar a sus hermanas cuando estén maduras sexualmente. Continúa el proceso, el dibujo 8, y en el dibujo 9 ya vemos la abeja emergiendo de la celda. En ese momento se interrumpen todos los procesos de desarrollo de la barroa. A esa altura, que ya pasaron 12 días desde el dibujito 3, digamos que es el que está cerrado, hasta el dibujito 9, pasaron 12 días. En esos 12 días tiene que haber, transcurrió el tiempo necesario para que la hembra de barroa haya dado una o dos o hasta 3 barroas hijas que hayan llegado a la adultez y se hayan fecundado con su hermano. De esa manera entró una barroa y van a salir 2 o 3 barroas. Esas barroas emergen con la abeja y en el contacto cuerpo a cuerpo dentro de la colmena, las barroas se van pasando de una abeja a otra, y así cuando una abeja por algún motivo entra en otra colmena, ya sea por pillaje, por deriva, porque el apicultor movió los marcos, bueno, así va pasando de una colmena a otra,
y después pasa de un apiario a otro, y con el transporte de colmenas pasa de una región a otra, y así se va distribuyendo, ¿no? Entonces, esa etapa entre el dibujito 9 y el último es lo que llamaremos siempre la fase o la etapa forética. Forética quiere decir de foresis, de movimiento, de transporte, de traslado. Es la etapa en que la barroa se traslada. ¿Por qué? Porque en todas las otras etapas del ciclo, ¿no? Desde el dibujito 2 hasta el 9, digamos, hasta el 8, es la etapa fija, estática, donde está solo dentro de la celda y no hay transporte ni traslado. Esa es la fase reproductiva. Entonces tenemos fase reproductiva dentro de la celda y fase forética arriba de las abejas trasladándose. Si esto quedó claro, y si hay alguna duda, por favor, interrumpan, pasaríamos a la otra foto. Bien, esto que vimos transcurrió dentro de una celda, es un individuo, una barroa sola con una cría, pero esto no ocurre en forma aislada, individual. Esto ocurre en una población de abejas adultas y de una población de cría, donde hay miles de individuos, y también hay muchas barroas. Entonces, muchas barroas entrando a muchas crías, reproduciéndose y generando más barroas que se trasladan en la fase forética. Bien, hay autores, hay estudiosos que han investigado y han calculado, digamos, cada 100 barroas, cada 100 barroas que entran a una celda, cuántas barroas salen, ¿no? Entonces ahí tenemos esos coeficientes de varios autores, donde siempre y todos dan positivo. Positivo quiere decir que dan por encima de 1, o por encima de 100, también si corremos la coma. Por ejemplo, en el primer caso, Eguaras, que es un argentino que hizo un estudio muy interesante hace ya muchos años en su tesis de graduación, en la cual llega a descubrir que en distintos momentos del año cada 100 barroas que entran en las crías salen más de 100 al cabo de los 12 días. Pero en algunas épocas del año salen más y en otras menos, ¿no? Entonces, en la época que sale menos, cuando él lo estudió, le dio 146, ¿no? O cada una barroa sale 1,46, que es lo mismo. Y en otra época del año, más eficiente, cada 100 barroas que entran salen 272 barroas. Lo mismo los otros autores en otras zonas del mundo, y esto se ha repetido muchas veces y siempre da lo mismo. Esto nos indica que poblacionalmente la cantidad de parásitos, barroas, en sus huéspedes, abejas, tienen una tasa de reproducción positiva. Tasa de reproducción es ese índice que será más grande o más chico, pero siempre es positivo. Eso nos dice que la tendencia de la población de barroas es aumentar dentro de la población de abejas. Esto no sucedía tan claro en su zona de origen, cuando la barroa parasitaba aquella abeja parecida a la nuestra, pero que no era igual, donde solo parasitaba algunas celdas y las abejas tenían alguna estrategia de control. Entonces, de esa manera estaba estable la población de barroas y no aumentaba, no iba en el sentido de aumentar la población, y en consecuencia vamos a ver que tampoco el daño, ¿no? Entonces convivían como buen huésped y parásito las dos poblaciones sin mayor daño. Vamos a la otra, por favor, Alejandro. Bien, aquí tenemos simplemente a la izquierda unas fotos de barroas foréticas en la etapa donde la abeja adulta transporta a las barroas. En la de abajo vemos inclusive un daño visible en la falta de desarrollo de las alas. Las alas están presentes en ese caso, pero sin desarrollo. Esa abeja no va a poder cumplir todas sus funciones, obviamente. A la derecha tenemos fotos de la fase estática, donde, digamos, reproductiva, donde la abeja está, la barroa está dentro de la celda. La de arriba es un zángano que estaba pronto para nacer. Cuando se retiró el zángano, arrastró en su cuerpo, en su abdomen, una barroa bien oscura, otra que está ahí contra el ano, digamos,
casi tan oscura como esa, y otras en etapa inmadura que probablemente cuando naciera el zángano se interrumpía su ciclo. Y abajo tenemos una pupa de zángano también, con dos barroas adultas, grandes ya. Vamos a la otra diapositiva, por favor. Bien, aquí tenemos una ampliación de lo que veníamos viendo. A nuestra derecha tenemos en sentido vertical todo el desarrollo de la cría de obreras, ¿no? Desde el huevito, el día 1 hasta el día 21 que emerge la abeja. En esos 12 días de operculado es cuando entra la varroa y se reproduce y va dando posibilidad a una descendencia de una hija, con una probabilidad del 94%, no sé si lo logran ver ahí, luego una segunda hija, pero ya con un 38% de posibilidad de sacar una segunda hija, lo que no es poco, pero bueno, no tanto como la primera, y ya para sacar una tercera hija hay un 13% de probabilidad, ¿no? Se tienen que dar las cosas muy, muy bien para que la varroa sea tan eficiente como para sacar 3 hijas, tiene muy baja probabilidad. No obstante, si vemos la otra parte del esquema, donde tenemos el desarrollo de la cría de zánganos desde el día 1 de huevito hasta que emerge el zángano en el día 24, ahí tenemos como 14 o 15 días de operculado. Esos 2 o 3 días extras de operculado le da la oportunidad a la varroa adulta de generar más hijas adultas y fecundadas. ¿Por qué? Porque da más tiempo a madurar. Entonces vamos a tener un 98% de probabilidad de sacar una hija que pueda seguir el ciclo, un 94% de probabilidad de una segunda, un 84% de probabilidad de sacar una tercera, un 70 y algo de una cuarta y un 60 y pico de una quinta. Por lo tanto, la multiplicación de la varroa en la cría de zángano es mucho más eficiente. Ahora, lo importante de esto es que la varroa lo sabe, esto lo sabe, no lo sabe por inteligente, lo sabe por determinadas guías hormonales que hay dentro de la colmena, que detecta claramente la cría de zángano y pudiendo parasitarse cría de zángano, la va a parasitar. Es seguro que va a haber ahí. Así haya pocas varroas, van a encontrar esa cría y se van a meter ahí, se van a reproducir ahí. Entre otras cosas, porque aquella varroa original que parasitaba la abeja parecida a la nuestra, pero que era distinta, solo parasitaba zánganos, no parasitaba obreras. Cuando se dio el conocimiento por parte de la varroa de la abeja nuestra, la europea, se encontró la posibilidad de multiplicarse o reproducirse dentro de la cría de obrera. Y de esa manera, bueno, aquí pasa lo mismo, ¿no? Acá se reproduce en zángano, primordialmente, siempre que haya disponibilidad de cría de zángano, pero también aprovecha a las obreras, y de esa manera explica la diapositiva anterior de por qué las tasas de reproducción de la varroa son positivas, ¿no? A veces son más cuando hay cría de zángano, a veces son menos cuando no hay cría de zángano, pero siempre es positiva, siempre la tendencia de la población de la varroa es aumentar, siempre y cuando la abeja no tenga alguna estrategia para bajar esa población. Vamos a la siguiente, por favor. Esto es una foto simplemente de una celda en la que se retiró la pupa de abeja y vemos a la descendencia de la varroa, donde tenemos una deutoninfa que ya está pronta para llegar a la adultez, una protoninfa que es más nueva todavía, y un huevo que fue lo último que puso antes de retirar esta cría. Probablemente ese huevo no llegue a generar una hembra adulta fecundada. Y también vemos el macho, a la izquierda, que es redondito, que decíamos que no transita ninguna etapa, y ahí va a permanecer solo fecundando a la reina.
También tenemos a nuestra derecha una zona de unas manchitas blancas que son los excrementos de la barroa, ¿no? O sea, como vemos, la barroa es muy prolijita, y tiene su zona de alojamiento en una parte del fondo de la celda, su zona de alimentación en una parte del cuerpo de la cría de abeja, y una zona donde deja sus excrementos en otro costado, ¿no? Y así se distribuye la vida de la barroa en su fase reproductiva. Vamos a la siguiente, por favor. Simplemente tenemos acá todas las distintas etapas del desarrollo. A nuestra derecha, blanquito, con estos palpos copulatorios bien desarrollados, el macho. Estos palpos anteriores no son para alimentarse, son para ejercer la cópula con sus hermanas. Luego tenemos distintas etapas, la primera chiquita protoninfa se llama, las otras dos son deuteroninfas, que en su última etapa ya tiene una coloración, y termina como hembra adulta, bueno, que se fecunda con el macho, y de esa manera ya queda pronta para salir a su fase forética y repetir el ciclo o reiniciar el ciclo en otra cría. Siguiente, por favor. Bien, hasta ahora vimos su distribución, un poco su historia, vimos su ciclo, y también vimos algo del daño, ¿no? El daño es diverso en el caso de la barroa, el daño que ejerce en la población de abejas. Básicamente, siempre se clasifica en daños directos y daños indirectos. Los daños directos son los que ejerce en el cuerpo de la abeja, ya sea ejerciendo malformaciones o desnutriciones, pérdidas de peso, y menor expectativa de vida, en definitiva. Por supuesto que en las que ejercen malformaciones y pérdida de peso son abejas que son bastante inútiles para la colonia. A veces las abejas nacen con una forma y un tamaño correcto, aparentemente, pero va a vivir menos. ¿Por qué? Porque está desnutrida, porque durante todo su periodo de desarrollo la barroa le estuvo extrayendo nutrientes de su cuerpo. Depende del grado digamos, de parasitismo, es el daño que presenta. Aquellas que presentan daño porque fueron muy parasitadas, ¿no? Capaz que por varias barroas. Cuando no hay daño visible, probablemente haya sido una, pero el daño ahí está en la menor expectativa de vida. Y la suma de los daños individuales directos, abeja por abeja, genera el daño en la colonia, en el cual las abejas se van muriendo antes. Entonces lo que ocurre ahí es una despoblación de la que tendría que tener, y muchas veces llega un momento que esa despoblación es bastante súbita, y abandonan la cría que tiene. Entonces la colmena está tratando de desarrollarse, superar el problema, sobre todo poniendo mucha cría, pero de pronto se despuebla y queda una plancha de cría grande con una manchita de una población pequeñita que no la puede atender, hay abandono de cría, se pudre la cría, y bien, esas fotos que tienen ahí, una gran plancha de cría con una pequeña población, esa pequeña población está muy infestada de barroas. Ahora, es curioso que la foto de abajo a la izquierda, que es de la misma colmena, o sea, el montoncito de abejas de la derecha es el mismo que el de la izquierda, ¿no? Solo que está cerca. Y a su vez, en la piquera de esa colmena, estaba ocurriendo esto. Las abejas estaban todavía, a pesar de que eran muy poquitas, sacando cría enferma, fíjense, crías con barroa, tratando de bajar la población de barroa. O sea, el instinto de superación lo tenía la abeja, pero no pudo contra el grado de parasitismo que tenía. Esto termina inevitablemente en la pérdida de abejas total, que generalmente mueren en el campo, no mueren ahí, a veces mueren muy cerca de la colmena, pero no dentro ni delante de la piquera. Entonces termina con el abandono de cría, estas manchas de cría que son bastante típicas
sobre todo con ausencia de polen a su costado, lo cual demuestra ya que unos cuantos días antes la colmena venía sufriendo y ya no podía pecorear polen, o sea, se le van afectando distintas funciones a la colmena. También está el daño indirecto, que es el daño que sufre la colmena por vectorización o por transporte de virus y bacterias, dado que las varroas pican a una abeja y a otra, entonces cuando hay una abeja con virus, las varroas se cargan de virus y después al picar a otra abeja sana le transmiten el virus. Entonces, además del daño directo de la varroa, está el daño del transporte de virus. Y también se ha visto, ya un poco más últimamente, aunque ya hace unos años, que la inmunidad natural y hormonal que tiene la abeja, que es un mecanismo de defensa de todos los seres vivos, se ve deprimida cuando la abeja está atacada por varroa. Entonces, como vemos, hay toda una batería de daños bastante diversa. Probablemente muchas de estas cosas nosotros ya las sabemos, simplemente las estamos refrescando. Vamos a la siguiente, por favor, Alejandro. Bien, aquí tenemos una curva clásica, donde la rayita roja es la población de abejas, la rayita azul la población de cría y la rayita negra la población de varroa. Esta curva se da siempre, ¿no? En los inviernos hay poca cría, poca abeja, por primavera y verano crece explosivamente la población de abejas y de cría, para luego bajar en otoño hasta llegar al invierno. La población de varroa se mueve dentro del nido de cría, la parte que permanece de la colmena cuando la colmena se achica. La población de abejas no muere dentro de la colmena, muere fuera, en el campo, y cada vez se va reduciendo a medida que se acortan los días, que se hacen más fríos, que se acerca el invierno. En cambio, la población de varroa, que está dentro de la colmena, permanece más o menos estable, pero al bajar la cantidad de abejas, en términos relativos, en porcentaje, la población de varroas aumenta. O sea, van a haber más varroas por cada abeja, o por cada 100 abejas van a haber más varroas. Por eso es absolutamente típico, esto ocurre en todo el mundo, que no miren los meses de aquí abajo porque esta curva es del hemisferio norte. Yo tomé justamente una curva muy clásica de un autor muy clásico para demostrar que esto es universal. Esto pasa en Chile, pasa en Uruguay, pasa en Francia, en Estados Unidos, en todos lados. Cuando se achica la cría y la población de abejas, aumenta naturalmente la población de varroas. Eso es lo que convierte a este punto del año en el momento crítico donde tenemos que tener todas las antenas preparadas para no tener un porcentaje muy elevado. Retengan esta idea porque la vamos a ir mencionando y retomando este tema a lo largo de la comunicación esta. Vamos a la siguiente, por favor. Luego de haber visto esto, vamos a hablar un poquitito del manejo. ¿Cómo vamos a manejar este problema con estos parámetros de cuál es el ciclo y cuál es el daño y cuál es la evolución a lo largo del año de una población y otra y cuál es el momento crítico? Vamos a hablar de manejo integrado, que no es algo de la apicultura. El manejo integrado se maneja en el agro en muchos rubros, ¿no? En la producción vegetal, en la producción animal. Simplemente el manejo integrado es tratar de integrar varias estrategias de manejo y no jugarse a una sola. Acá la idea es tener estrategias químicas y alguna otra, que daremos en llamar culturales. Cuando alguien se preocupa de combatir una plaga a través de toda la batería, es porque tiene un nivel de conciencia en la cual pretendemos hacer el menor daño posible al medio ambiente y a la especie con la que trabajamos, a la abeja.
En ese sentido, también al producto, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de productos químicos contra una plaga, vamos a darle prioridad a aquellos productos que llamamos orgánicos y no aquellos que son sintéticos, ¿no? Que los tenemos que tener, los vamos a usar, pero con el mayor criterio o buen criterio posible. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar primero de la opción sintética, ¿no? De los productos químicos sintéticos, que son aquellos producidos en una fábrica con un objetivo determinado de combatir una plaga. Como todos los productos y todas las estrategias, tienen ventajas y desventajas. Primero vamos a hablar de las ventajas que tienen los productos sintéticos. Son productos muy estables. Son estables. Eso quiere decir que siempre tienen la misma capacidad, porque están fabricados en una fábrica en forma estandarizada, van a tener la misma dosis, el mismo comportamiento. Entonces eso dice que son estables, que de alguna manera que son confiables. También han demostrado ser productos eficientes. Eso quiere decir que cada 100 barroas que hay dentro de la colmena tiran una muy alta cantidad. No existe el producto que tire todas las barroas, no existe. Pero existen productos que tiran más que otros, ¿no? Entonces, los que tiran más son más eficientes, se dice que son más eficientes, y los que tiran menos son menos eficientes. Los productos químicos sintéticos tienen la característica de ser estables y eficientes. ¿Cuáles son las desventajas o los riesgos que corremos cuando usamos estos productos? Bueno, básicamente dos también. Uno, que son productos que contaminan a los productos que cosechamos nosotros, ¿no? Los productos químicos, estos, en general, son muy amigos de la cera, o sea, muy amigos de las grasas. Y la cera es una grasa. Y enseguida se combinan con la cera y luego de la cera pasan a la miel en forma continua, digamos, ¿no? Con el paso de los años, la cera se contamina y la cera contamina a la miel. Esto es muy sensible para los países que producimos miel para exportar. Cada día tenemos una noticia nueva de los controles que nos imponen los mercados compradores, por lo tanto, el estar usando productos químicos de síntesis dentro de las colmenas nos ponen en riesgo de que nos controlen y nos encuentren esos productos adentro de la miel. La otra desventaja que tienen estos productos es que por su forma de acción que actúan sobre el sistema nervioso de los insectos, generan resistencia. No vamos a tratar la parte química de cómo se genera la resistencia íntima, porque escapa al alcance de este encuentro, pero ahora después vamos a ver un poquito cómo funciona en el campo la resistencia. Entonces tenemos dos ventajas y dos desventajas. Por lo tanto, cuando alguien va a usar contra la varroa productos químicos, nosotros le vamos a recomendar que tenga en cuenta las siguientes cosas. Le vamos a pedir primero que haga una rotación de productos, que no utilice siempre el mismo principio activo. A ver, en prácticamente todo el mundo nos quedan dos productos, nada más. Uno es la flumetrina y el otro es el amitraz. O sea, con este punto, ¿qué queremos decir? Que no se use solo uno, que se alternen, se use una vez flumetrina, otra vez amitraz, otra vez flumetrina, para que no pase lo que vamos a ver a continuación. Segundo, usar productos de calidad. ¿A qué me refiero con productos de calidad? Me refiero a que sean productos diseñados para ser usados en abejas, ¿no? O sea, que salgan de una fábrica que los diseñó para abejas. Entonces van a tener la dosis adecuada, va a tener una cantidad de características, entre ellos una de las más importantes es la solubilidad del producto, que es si se solubiliza más en miel o en cera. Y aparte nos va a dar certeza de
qué es lo que tiene el producto, cosa que los productos artesanales muchas veces no sabemos qué tienen. También hay que respetar los tiempos de espera. Los productos que vienen de una fábrica diseñados para abejas van a tener una etiqueta y en la etiqueta va a decir que entre que se retira el producto y se cosecha la miel, tienen que pasar X días, 60 días, 90 días, 30 días, lo que sea. Eso quiere decir que durante ese primer periodo, desde que se retira el medicamento, hay una alta probabilidad de contaminar el producto. En la medida que nos alejamos del uso del producto, tenemos menos probabilidad. Tenemos probabilidad, pero menos de contaminar. Entonces, es importante eso. Cuarto, que no haya entrada de néctar. O sea, si está entrando néctar al mismo tiempo que hay un producto químico dentro de la colmena, las propias abejas van a ir contaminando ese néctar que después es la miel que vamos a cosechar. Por lo tanto, tiene que hacerse en un periodo del año que no haya entrada de néctar. Retirar las salsas durante el tratamiento. O sea, si dijimos que uno de los amigos de los venenos estos, de estos productos, es la cera, si nosotros dejamos las salsas arriba de la cámara de cría y tratamos, las abejas con sus patitas van a llevar el producto y van a contaminar la cera que después va a tener la miel que va a terminar con producto adentro del tambor. Por lo tanto, hay que achicar la colmena todo lo posible, no retirar las salsas melarias cuando hacemos los tratamientos. También hay que evitar los momentos de estiramiento de cera. Cuando la colmena está estirando cera y hay un producto químico, esa cera que se está estirando va a través de las abejas, se va a contaminar y estamos acelerando o promoviendo la contaminación de cera que ya sabemos que es muy peligrosa porque contamina la miel después. También cuando las reservas que hay en una colmena, o sea, la miel y polen, sobre todo la miel que hay en una colmena, cuando hacemos el tratamiento, es la miel que es de las abejas, que estamos seguros que esa miel no la vamos a cosechar, esa miel se la van a terminar consumiendo las abejas. Si no fuera así, esa miel la podríamos cosechar y terminar en un tambor, cosa que no desea, creo que nadie lo desea. Y por último, estampar la cera de opérculo. Yo sé que esto a veces no es fácil, se puede plantear como un objetivo y quizá en algún momento lo podamos cumplir, pero sepamos que la cera de opérculo es una cera nueva que no tuvo mucha oportunidad de contaminarse. Entonces, si nosotros la podemos clasificar cuando recuperamos cera y la mandamos a estampar para devolverle a las colmenas una cera estampada limpia porque proviene de cera de opérculo, va a ser mucho mejor que poner una cera estampada proveniente de panales negros. Panales negros que tuvieron años adentro de la colmena, en contacto con muchas aplicaciones de productos químicos, que seguramente está contaminada, y nosotros la estampamos, la ponemos de vuelta en la colmena y estamos haciendo un círculo vicioso de contaminación circular que sale de la colmena y vuelve a través de la cera. Entonces, en algún momento tendríamos que tratar o sea, esto miren que muchos apicultores ya lo han logrado, lo están implementando, hay que juntarse, tener volumen de opérculo, en fin, acordar con las plantas de estampado. No es fácil, pero tampoco es imposible. Vamos a la siguiente, por favor. Estos son los productos que están registrados en Chile. Yo revisé hace pocos días, a raíz de esta charla, la página del SAG. Y bueno, la última actualización que tuvo parece que fue el 20 de febrero del 2020. Ya tiene un año, casi un año y medio. Que no se registran productos. Y bueno, como decíamos, ahí los productos que están son amitraz y flumetrina, de sintéticos, ¿no? Lo mismo pasa en todos estos países. No tenemos mucho producto. Y esto es básicamente porque, si bien los laboratorios vienen ensayando muchos productos químicos, no han encontrado ninguno que brinde confiabilidad, confianza en cuanto a su eficiencia
y a su estabilidad. Entonces, hace años, ya hace 10, 15 años que no tenemos novedades con los productos, ¿no? Yo creo que el Amitraz fue el último y ya de tener 20 años, diría más de 20 años que lo estamos usando. Así que todo esto nos indica que tenemos que ser muy precavidos con el uso de productos químicos. Adelante, vamos a la otra. Bueno, comentábamos hace un ratito de que íbamos a ver cómo funciona en el campo el fenómeno de la resistencia, ¿no? ¿Qué es la resistencia? Entonces vamos a ver este dibujito acá, que tenemos la misma colmena en 5 momentos distintos, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. En el momento 1, esa colmena está llena de barroas, ¿no? Las barroas son letras, letras S y letra R. Las letras S quiere decir que son susceptibles y las letras R quiere decir que son resistentes. Entonces, bueno, entre el momento 1 y el momento 2 se aplica un producto químico de síntesis que mata muchas barroas, porque dijimos que son eficientes, pero mata las sensibles, porque como decíamos que tiene una forma de accionar a través del aparato nervioso, no todas las barroas son idénticas y hay algunas que tienen la capacidad de que ese veneno no les haga daño. Se llaman resistentes. Entonces, cuando se exponen al veneno, mueren las susceptibles, pero las resistentes no. Entonces, en el momento 2 tenemos que la única barroita resistente que estaba ahí sigue estando y algunas susceptibles se salva también porque en realidad ningún veneno mata al 100%. Entonces, alguna estaba muy escondida, se salva. De ahí pasamos al momento 3, que simplemente pasó tiempo entre el 2 y el 3. Y con el tiempo ya sabemos que la barroa se reproduce. En esa reproducción vamos a tener más R's que antes. ¿Por qué? Porque esa R se reprodujo. Y las susceptibles que quedaron también se reproducen. Todas se reproducen. Si nosotros entre 3 y 4 aplicamos, que puede ser al año siguiente, ¿no? En otoño, aplicamos otro producto químico igual al que habíamos aplicado antes, el mismo producto, vamos a matar muchas barroas S, pero las R van a permanecer vivas y se van a reproducir con el paso del tiempo, lo que determina que al final de este cuento vamos a tener la población de barroas R superior a la de las S. Esto hace que este producto en un momento ya no sirva más, porque la mayor parte de las barroas son resistentes. Esto no se produce de un día para el otro, esto se produce en años, ¿no? Y cuanto más veces usemos el mismo producto, más rápido sucede. Por eso es la recomendación de rotar los productos, ir rompiendo, porque ¿qué pasa? Las barroas que son resistentes a la flumetrina no tienen por qué serlo al Amitraz. Entonces, si vamos cambiando de producto, las vamos matando y de esa manera vamos estirando la vida útil de estos productos, que tienen defectos, pero son útiles y nos ayudan mucho para mantener vivas las colmenas también. Vamos entonces a la próxima diapositiva. Bien, esto es simplemente una referencia a que esto ocurre desde hace muchos años y sigue ocurriendo. Simplemente ese es un trabajo presentado en el 2019, es en Europa, es en Suecia, donde hicieron un trabajo viendo cómo funciona esto de la resistencia, estudiando datos durante 10 años, y justamente lo traje a colación porque los autores hablan un término que me pareció muy, muy oportuno. Hablan de que en el futuro, con la barroa, lo que se viene es una carrera armamentista. Eso quiere decir que lo que vamos a tener que estar cada vez es probando herramientas más fuertes, o más dosis, o más veces, más productos, más químicos, porque es muy activa la barroa en la generación de resistencia. Esto no sorprende,
no sorprende para nada, porque los ácaros, la varroa es un ácaro, son especialistas en crear resistencia. Hay varias plagas en los animales y en los vegetales que son ácaros y que tienen este problema, que cuando un veneno funciona durante un tiempo y al poco tiempo hay que cambiar de principio activo porque ya no funciona más, por todo ese fenómeno de resistencia. Bueno, eso ocurre con la varroa, ocurría antes y ocurre ahora. Por lo tanto, tenemos que poner las barbas en remojo, como decimos por acá, y tener mucho cuidado. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, estos son unas gráficas simplemente, dado que nos vamos a meter con el ácido oxálico, para ver algunas garantías que ofrece el ácido oxálico. En las abejas, en el cuerpo de las abejas, cuando hacemos un tratamiento con ácido oxálico, los niveles de oxálico suben por unas horas y rápidamente bajan, ¿no? Estos son trabajos relativamente nuevos, cada tanto se hacen, para ver qué pasa en el cuerpo de las abejas. El oxálico desaparece. Aparte, el oxálico es una molécula relativamente normal dentro de la colmena. Vamos a la siguiente. Este es un trabajo hecho acá, en el cual se mide, en la flechita verde esa, se aplica un tratamiento con ácido oxálico en unas colmenas y se cuentan las abejas que mueren en el piso o delante de la colmena. Para eso se usan estas bandejas, porque en esa área es donde mueren la mayor parte de las abejas, que sacan, y cuando un veneno mata a mucha abeja, esa bandeja se llena de abejas. Acá vemos que antes de la flecha ya había una mortandad natural en las distintas colmenas en que se probó, porque es normal que las abejas se mueren de vieja, o se mueren porque se pelean, o porque nacen abejas inservibles y las matan y las tiran para afuera. Cuando se aplicó el veneno, bueno, continuó una mortandad similar, o sea, no hubo un daño especial con el tratamiento a la hora de medir. Esto fue justamente una medición en tiras, que es de lo que nos vamos a ocupar. Vamos a la siguiente. Bien, lo mismo en la cera y en la miel, ¿no? Está acá el título, le falta la palabra miel. Son dos curvas, la de los puntitos negros es miel, la otra es cera, donde por unas pocas horas el tenor de oxálico aumenta después de un tratamiento, pero luego se vuelve normal. Continuemos, la próxima. Aquí simplemente también tomamos el dato de un autor muy renombrado, en particular con el ácido oxálico, un italiano, Nanetti, en el cual nos dice que las mieles naturalmente traen oxálico y depende de la floración de la que provenga esa miel la cantidad de oxálico, variando muchísimo, desde 3 a 760 microgramos por kilo. Y dentro de ese rango es ese aumento de ácido oxálico que se da cuando se hace una aplicación. O sea que no tenemos hasta ahora problemas de que contaminemos el producto con el uso del ácido oxálico. Y bueno, y hay otras referencias que dicen lo mismo. Vamos adelante. Vamos a meternos un poquito en el uso de tiras de ácido oxálico, que es de lo que nos vamos a ocupar debido a una cantidad de ventajas que se le ha encontrado, o sea, que se le ha encontrado los apicultores, ¿no? Entonces, a raíz de eso, bueno, estamos trabajando en tratar de mejorar el uso de las tiras. Se trata de impregnar tiras de cartón con ácido oxálico y glicerina. Esa ha sido la novedad, la glicerina. Vamos a la otra, Alejandro, por favor. ¿Por qué esto se ha visto como algo exitoso? Bueno, por un lado, por el costo, un costo aceptable. En realidad, todos los apicultores en todos lados nos fijamos mucho en el aspecto económico. Tenemos necesidad de gastar menos en la producción, entonces los tratamientos sanitarios tienen un costo y cuanto más económico sea, mejor. Y en este caso es un producto económico. La manipulación es relativamente segura, si bien hay que tener cuidado porque es un ácido, por más que sea un ácido
digamos, orgánico y débil, es un ácido que un grado de agresividad tiene. Hasta ahora se está hablando de hacer una sola aplicación. Aunque, capaz que cuando terminemos esta charla, yo ponga alguna duda respecto a esto, pero hasta ahora, bueno, básicamente se aplica de una sola vez. Y muchos apicultores entienden, o entendemos, que no es necesario ir a retirar el tratamiento, como sí con los productos sintéticos, ¿no? Que hay que ir, porque es un producto químico que no puede permanecer toda la vida dentro de una colmena. En este caso, no genera mayores riesgos dejar los restos de las tiras y sacarlas después cuando se va a la colmena por otra cosa. Lo cual son costos también que reducimos en la operativa de la empresa. Vamos a la siguiente. Alejandro, ¿estás por ahí? ¿Podemos ir a la siguiente? Gracias. Bien, se trata de estas tiras que las doblamos en esta forma de horquilla, las montamos en los cabezales, en las zonas más pobladas, ¿no? Acá voy a prestar una atención. Cuando leemos la etiqueta de estos productos comerciales, para mí tienen algo para mejorar, porque dicen, hay que montarla en el segundo, cuarto, sexto y octavo marco de la cámara de cría, de una cámara de cría llena de abejas, como si fuera un lugar preestablecido. Yo ahora después voy a profundizar un poquito en este tema. Vamos más a la próxima, por favor. Bien, a ver si podemos interpretar este cuadro. Nosotros venimos trabajando en el ácido oxálico hace tiempo. Esta es los últimos datos de una serie ya de años y de distintos apiarios y empresas que estamos midiendo en muchas colmenas, y siempre nos da lo mismo. Por eso tomé para no aburrirlos con números, tomé el último como el más fresco de los datos. Acá tenemos 17 muestras que se toman en muestras tomadas, como más adelante vamos a hablar, ¿no? En varios apiarios, y vamos a hablar de la primavera, la última primavera, y del otoño anterior, no de este otoño último del 21, sino en el año 20, porque el otoño del 21 todavía estamos sacando datos del campo, por eso no tenía los datos completos. Entonces me fui a datos del otoño, ¿no? Tratando de explicar cuál es el mejor momento para el uso del ácido oxálico, ¿no? El ácido oxálico tiene algunos detalles a tener en cuenta, y uno de ellos es en qué momento. Y aquí lo vamos a ver. Y tenemos dos tratamientos, uno de primavera y uno de otoño. Y tenemos el promedio de varroa que había antes del tratamiento con oxálico, antes del oxálico y después, tanto en primavera como en otoño. En la primavera teníamos un 4% de varroa en promedio de las 17 muestras, y después del tratamiento había 1,6. Lo que significa que bajó un 60%. Y de ese 1,6 era el promedio de las 17 colmenas, pero habían 4 que tenían 0. O sea que en la primavera, si bien fue eficiente, muchas colmenas quedaron con varroas en las muestras. Ahora bien, en otoño, ya con una situación de mucho menos cría, de una población que se aprieta más abrigando la cría, empezamos el tratamiento con 2,5, que no es un porcentaje muy alto. ¿Por qué no es un porcentaje muy alto? Bueno, porque lo habíamos tratado, bueno, no están los datos acá, pero lo habíamos tratado anteriormente para bajar ese porcentaje, para llegar al otoño con poca varroa. Y después del tratamiento oxálico en el otoño quedó 0,9, lo que significa una reducción del 64.
que no es un dato muy distinto al 60 de la primavera. Pero ¿dónde está la diferencia? Está en que de las 17 muestras, 10 estaban con 0 y 7 tenían algo de Varroa. Esas 7 son las que generaron el 0,9 como promedio. Por lo tanto, lo que nos dice esto es que el ácido oxálico anda muy bien en algunas colmenas y no anda muy bien en otras colmenas. Ahora, las tiras son exactamente las mismas, son hermanas, del mismo lote, toda la misma producción, todo igual. Con lo cual, a nosotros nos tiene que despertar la curiosidad de investigar por qué en una colmena funciona tan bien y en otra no funciona tan bien. Aparentemente no es causa del producto, es causa de la colocación. Alejandro, te pido la siguiente, por favor. Bien. Aquí tenemos otro ensayo de oxálico. En este caso estamos hablando de una aplicación por goteo, que es otra forma de aplicar el oxálico, también en verano y otoño, ¿no? Con grandes diferencias en la cantidad de cría que había en las colmenas en verano con las colmenas en otoño. Esa diferencia de cría es la que determina la eficiencia de, de esos tratamientos, ¿no? Con una sola aplicación de ácido oxálico, en verano se logra una eficiencia bastante baja. Y en otoño una eficiencia bastante buena, ¿no? Una sola aplicación de oxálico por goteo, 65%. Y con las 3 aplicaciones, 86%. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que la mayor parte de la varroa es forética. Está en la etapa expuesta, está sobre el cuerpo de las abejas, está expuesta al contacto con el oxálico. Cosa que cuando hay mucha cría, gran parte de la varroa está dentro de la cría y el oxálico no le hace nada. Pasemos a la siguiente. Bueno, aquí tenemos también otra experiencia. De muchas experiencias seleccioné algunas para no aburrir. En este caso es la confección de núcleos. Núcleos hechos con 2 cuadros de cría, 3 cuadros de abeja y una celda real. Y tenían esos núcleos un 4,2% de varroa. Un porcentaje bastante alto, digamos. Seguramente porque provenía de colmenas con varroa. Ahora bien, no en el momento de confección del núcleo, sino 19 días después de la confección de los núcleos, se les dio una sola aplicación de jarabe por goteo. Y esa aplicación logró bajar la infectación de varroa de 4,2 a 1,2. Un porcentaje bastante elevado con una sola aplicación. Ahora, ¿cuál es el detalle que a mí me interesaba destacar en esta prueba? Es que se esperaron 19 días. ¿Por qué? Porque en un núcleo que se hace, que no tenemos una reina aún poniendo, porque se está fabricando, esa reina se está naciendo, está saliendo a fecundarse, iniciando recién la postura es abierta, o sea, no hay cría cerrada, o hay un mínimo de cría cerrada, a lo sumo. Entonces, toda la varroa es forética. Entonces, esa única aplicación de oxálico tira toda la varroa, o gran parte de la varroa que hay, ¿no? O sea, estamos aprovechando la ventaja, la oportunidad de que hay poca cría cerrada para hacer la aplicación. Ya con esto nos determina cuáles son aquellos momentos donde el oxálico funciona más. Se puede utilizar todo el año, pero es más eficiente, o sea, el tratamiento más efectivo lo vamos a tener, lo vamos a esperar siempre cuando menos cría hay. Vamos a la siguiente, por favor. Bien. Vayamos entonces resumiendo un poquito o colectando un poco de información de cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta
para un tratamiento. Uno es la infestación de varroa. Esto pasa con el oxálico, pero pasa con cualquier producto, aún los sintéticos. Cuando nosotros aplicamos un tratamiento, cualquiera sea, y los porcentajes de varroa son muy elevados, no podemos esperar un gran resultado. Podemos esperar que reduzca la población de varroa, pero no un excelente resultado. O sea, los mejores resultados siempre se obtienen cuando los porcentajes de varroa son relativamente bajos. O sea que esto nos va preparando a que cuando tengamos que hacer ese gran tratamiento de varroa con poca cría, tenemos que llegar con las colmenas con la menor cantidad de varroa posible. Segundo, la cantidad de cría. Cuanto menos cría haya, más eficiente va a ser el tratamiento con oxálico. Hoy digo con oxálico, mañana estamos tratando otro producto, en particular orgánico, vamos a decir lo mismo. Pero bueno, hoy es el oxálico. También la actitud limpiadora, una cosa que la vamos a retomar más adelante. Me interesa el último punto, ¿no? La ubicación de las tiras. En los puntos donde hay cría y que va a seguir habiendo cría. Ese es el punto donde tenemos que colocar las tiras. ¿Por qué? Porque este producto funciona muy bien si actúa los 40 días que tiene que estar dentro del nido de cría, ¿no? Si en esos 40 días, en particular en otoño, la colmena se reduce, el área de cría se reduce y la tira queda fuera del área de cría, donde realmente la abeja se aprieta de noche, no vamos a tener un buen trabajo del oxálico de esas tiras que quedan afuera. Quizá tengamos 4 tiras y 2 queden afuera. Entonces estamos trabajando a media máquina. Esto es lo que explica por qué en aquellas 17 colmenas, en algunas actuó muy bien y otras muy mal. Porque actuó muy bien en aquellas que quedó bien metidita dentro de la cría, las tiras. Bien en contacto en la zona de mayor población de abejas todo el día. En cambio, muchas veces vamos a los 30 días de que hicimos la aplicación y vemos el nido de cría en un costado y 2 o 3 tiras solas. Entonces, eso no tenemos que esperar un mal resultado. Con esto es un elemento que si bien yo creo que lo sabíamos, hoy nos estamos dando cuenta la importancia que tiene. Pasemos a la próxima, por favor. Aquí estamos colocando tiras, lo estamos haciendo en el lugar de mayor población de abejas, pero fíjense la foto de nuestra derecha. ¿Dónde está la tira esa? Esa tira está en la miel, no está en la cría. Por lo tanto, esa tira no va a trabajar, va a estar en solitario. Donde está la cría, que se fue achicando el área de cría, es donde se va a apretar la abeja, ¿no? Ustedes vieron las temperaturas que están haciendo ahora, por lo tanto, cuanto más frío está, más se aprieta la abeja, más se contrae el nido, el racimo invernal, y más lejos está de las tiras que antes estaban adentro de la cría, pero ahora están afuera. Además, hay un tema de temperatura, de humedad, que también colabora en la liberación del oxálico, y el oxálico tiene que mantenerse mojado, húmedo, y no reseco como quedan esas tiras fuera del nido de cría. Vamos a la próxima, por favor. Bueno, esto estamos reiterando. Digamos que nosotros estamos acostumbrados con otros productos a hacer un tratamiento otoñal, porque sabemos, no es ninguna novedad que el otoño es el mejor momento para atacar la varroa, pero ahora lo tenemos que juntar con que además tiene que haber poca cría. Entonces tenemos que retrasar ese tratamiento invernal, quizá a la última parte, otoñal, a la última parte del otoño, que es el momento que ya hay muy poquita cría, para que toda la varroa sea forética y tratar de ser muy cuidadoso en la colocación de las tiras. Por lo tanto, vamos a tener que pensar 2 o 3 meses antes
de esa fecha, que para uno será marzo, para otro será abril y para otro será mayo. Esto va a depender de cada lugar, de cada estado de las colmenas, en fin, de las cosechas, de cómo funciona la colmena en cada lugar. 2 o 3 meses antes de ese momento clave, tener que cuidar que no se nos escapen los porcentajes de varroa. Para eso vamos a tener que también desarrollar una estrategia. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, estamos diciendo que tenemos que irnos 2 o 3 meses antes de ese otoño tardío, para bajar los niveles y llegar a ese momento con poca varroa. O sea que acá nos retrotrae a aquella gráfica, ¿no? Que ya hemos visto. ¿Qué va a pasar 2 o 3 meses antes? Vamos a tener una colmena muy activa, con mucha cría. En ese momento vamos a tener otro problema con las tiras de celulosa. Por favor, la siguiente, en la cual lo que vamos a tener es que la abeja se pone limpiadora cuando hay entrada de néctar, cuando hay mucha cría, y obviamente las tiras de celulosa, la abeja las considera como un agente extraño, como algo ajeno a la colmena, y va a tratar de retirarlas. Entonces tenemos este problema, el roído, que a veces es muy rápido, es muy fuerte, y lo bajan en pocos días. Entonces también estamos pensando que hacemos un tratamiento de 40 días porque pusimos la tira, y cuando vamos a ver, las tiras no están, o están muy pequeñas, o las sacaron. Hay años de mayor roído, años de menor roído, colmenas, zonas, tipos de abeja, más limpiadoras, menos limpiadoras. Yo lo pongo esto como que son los elementos a tener en cuenta, tanto en los tratamientos de otoño, que hay que tener mucho cuidado con la colocación para que no queden fuera del área de cría, como en el tratamiento de verano, que no tenemos problema porque hay mucha cría, pero que puede ser que tengamos que volver a los pocos días a repicar el tratamiento, a repetir, o a poner 2 tiras y después poner 2 tiras más unos días más adelante, a los efectos de que si la sacan o la roben, se las comen, bueno, sustituirlas por otras nuevas. Vamos a la siguiente, por favor. Esto es simplemente demostrar, como demostramos, que un producto que no intoxica a la abeja, que no contamina los productos. Hablar un poquito de la eficiencia, ¿no? Es un producto muy eficiente el ácido oxálico, ha demostrado ser muy eficiente. Cuando se aplique y se tienen en cuenta todas estas cosas, ¿no? Ahí tenemos uno de los tantos trabajos que se ha hecho con el ácido oxálico. A la izquierda tenemos la columna alta, la cantidad de varroa de un lote de colmenas, y después del tratamiento la cantidad de varroa se desapareció, o sea, se vino al piso porque, bueno, tuvo un muy buen control, ¿no? O sea, la mayor cantidad de las varroas fueron eliminadas con el tratamiento. En cambio, a la derecha tenemos el grupo de colmenas control, todo en igualdad de condiciones, solo que no tuvo el tratamiento. Antes de esa fecha del tratamiento, en realidad no tenía tanta varroa como el otro grupo, pero pasó a tenerla al fin del ensayo, porque no tuvo ningún tratamiento, ¿no? Por lo tanto, bueno, vemos la gran eficiencia. Pasemos a la siguiente, que explica un poquito más esto, con números. Acá son los números de ese ensayo, en el cual en la columna de nuestra derecha vamos a ver los porcentajes, o sea, cuántas varroas tiró de cada 100, ¿no? Según una metodología clásica que se utiliza en todo el mundo, y es aprobada, y es como interpretamos la eficiencia de los productos. Hablan todas las colmenas tuvieron más del 90% de eficiencia. Yo diría que hubo una con 91,7 y después todas por encima del 95. Hay una de 94,1, todas por encima del 94. Lo cual nos está hablando de eficiencias similares a un producto sintético. O sea, tenemos entre manos un producto que anda muy bien, es muy eficiente. No contamina, hasta ahora no tenemos datos de contaminación, a pesar que se sigue analizando, pero bueno, hay que tener algunos cuidaditos
que si se tienen, logramos que todas las colmenas se comporten igual. Si no, vamos a tener éxito en algunas y en otras no tanto. Sigamos a la próxima, por favor. Bueno, ahí tenemos las dos fotitos de los dos productos que están acá registrados en Uruguay. Uno es el Alo Encap, que estaba en Chile y esperemos siga estando. Y el otro es un producto fabricado acá, que tiene una presentación similar, y también los dos tienen un comportamiento contra la varroa similar. ¿Qué es importante de estos productos de comercialización? Bueno, primero que tienen las dosis controladas, o sea, salen de una fábrica en la cual todas son producidas con la misma manera. Segundo, hay que evaluar si los envases, las bolsas, se inflan o no. ¿Por qué? Porque nos habla de la estabilidad del producto adentro. Si se están liberando gases, si se están liberando líquidos, si en fin, hay algún producto, alguna situación anómala en el producto. Es importante que las bolsas no tengan líquido, ¿no? Porque ¿qué pasa? Se impregnan las tiras y después hay una tendencia a que el oxálico salga. Entonces, bueno, no, tiene que permanecer todo el oxálico y la glicerina dentro de la tira. ¿Tá? Y también es importante la dureza del cartón, ¿no? Estos productos comerciales han procurado la utilización del mejor cartón posible, que es el cartón más duro, a efectos de tratar de que el roído ese que vimos que se da cuando la abeja está limpiadora, cuando hay entrada de néctar, cuando las colmenas están grandes, no ocurra mucho, ¿no? Porque cuanto más duro, más le cuesta roer. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar también de la preparación artesanal, ¿no? En la medida que no haya disponibilidad de productos comerciales, debería haber posibilidad de que ustedes, bueno, se lo puedan fabricar considerando que es un producto orgánico, admitido por la producción orgánica y que tiene una serie de ventajas, ¿no? Vamos a necesitar glicerina, vamos a necesitar ácido oxálico, el cartón, bolsas para el almacenamiento y bueno, después ya las vamos a aplicar. Vamos a la siguiente, por favor. Las proporciones son esas, un kilo de glicerina, un kilo, no un litro, un kilo de glicerina de calidad alimentaria, 600 gramos de ácido oxálico, lo más puro posible, 90% o más. Digo esto porque hay en el mercado ácidos oxálicos menos puros, ¿no? Para otros usos industriales, y el cartón piedra de maquetería de 2 milímetros de espesor, cortados en tiras de 35 por 3 o 40 por 2,5. Hay que tener un recipiente apto para el calentamiento, termómetro, balanza, bolsas, y alguna bandeja, porque esto va a quedar chorreando, sobre todo cuando el oxálico, cuando la solución está caliente. Entonces, hay que ser prolijo en la confección. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, para la preparación, con esos insumos, vamos a calentar la glicerina a unos 65 grados, para eso el termómetro. Seguramente esto ustedes ya lo han hecho. Agregar lentamente el ácido oxálico, removiéndolo, lo que va a hacer descender la temperatura, y la solución va a adquirir un aspecto opaco. Después, a medida que se va calentando, se hace translúcido nuevamente, se continúa calentando hasta lograr de vuelta los 65 grados, y ahí se impregnan las tiras de cartón, que para esa cantidad de glicerina y de oxálico debiera ser necesario suficiente 80 tiras, como las que vimos, y eso después se almacena en bolsas cerradas, ¿no? Hay que tener cuidado, usar mascarilla, guantes, hacerlo en un ambiente ventilado y mantenerlo alejado de los niños, porque esto puede ser peligroso, ¿no? Hay que tener cuidado con el cartón,
que sea el de mejor calidad posible. También los cartones pueden tener sustancias inconvenientes para la colmena, y que además esté lo más seco posible. En la medida que esté seco, la absorción de la glicerina y del oxálico la va a hacer mejor. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, vamos a incursionar ahora en un tema imprescindible para redondear todo esto que estamos tratando de entender del uso del oxálico, del uso del oxálico o del uso de cualquier otro producto, ¿no? El monitoreo de la barroa no se inventó para el oxálico, junto con cuando apareció la barroa a mediados del siglo pasado, ya se estaba monitoreando la barroa como toda enfermedad parasitaria, ¿no? Y aquí simplemente decir que es el apicultor quien tiene que llevar adelante ese monitoreo, ese seguimiento, o sea, ir sacando muestras para ir teniendo datos de cómo va la carga de barroas cada 100 abejas en sus colmenas, para ir decidiendo si retrasar un tratamiento o adelantarlo. Vamos a la siguiente. Para ello vamos a elegir un método. Yo voy a proponer uno, pero cada uno puede tener su método. Todos pueden servir en la medida que siempre se aplique el mismo método. No podemos estar comparando métodos distintos. Nosotros vamos a elegir uno, que es el que tiene una estrellita ahí. Esto surge de un estudio que hicieron los neozelandeses en el año 2000, cuando les entró la varroa, que fue uno de los últimos países que le entró varroa, y que estudiaron todos los métodos disponibles, y lo consideraron uno de los más eficientes, que justamente es un método que nosotros lo veníamos utilizando desde antes, sin saber que era mejor que otro. Pero bueno, ahí nos enteramos que era bueno y lo seguimos aplicando. Y es el que desde el equipo técnico de Carmencita les sugerimos que sea el que ustedes apliquen, sin desmedro, que puedan usar otro, pero que usen un método. Nosotros queremos que utilicen un método y que siempre sea el mismo, y que registren y dejen anotado los resultados que van obteniendo, ¿no? Vamos a la siguiente. Esto de elegir un método para ver cuánta varroa tenemos, va en contra de esto otro, de esta foto, que es algo muy común. Esta foto es de un colega chileno que nos había llamado porque tenía problemas en las colmenas, ¿no? Tenía un lento desarrollo de las colmenas en primavera. Y él decía que, bueno, no sé a qué le echaba la culpa, pero no era la varroa. ¿Por qué no era la varroa? Porque él tenía el guardapiquera colocado. Entonces, cuando sacábamos el guardapiquera, veíamos toda esa cantidad de barroas que estaban contra el guardapiquera, porque la abeja no la podía limpiar porque tenía la obstrucción esa. Entonces, claro, uno pasaba la palanca y miraba y estaba lleno, cientos, miles capaz de barroa. Entonces él decía, realmente la barroa está toda en el piso, no es problema barroa. Muy bien. Entonces hicimos una muestra, está esta colmena y a otras, y encontramos que había un promedio de más del 5% de barroa. Lo cual era un promedio, no sé si era la única causa de que las colmenas no se desarrollaran, pero era un promedio, una infestación de barroa alta para lo que nosotros esperábamos, o para lo que estábamos manejando en la zona, para ese momento. Entonces, ahí, claro, le dijimos, mire, usted lo que está mirando es la cantidad de barroas que se cayeron, pero lo que nos interesa no son las que se cayeron, son las que están arriba de la abeja. O sea, para que se cayera esa cantidad de barroa, es porque hay mucha barroa arriba de la abeja. O sea, él estaba midiendo en la caída, y uno tiene que medir en la que está viva, arriba de la abeja. Ese era el detalle y la confusión que tenía el hombre, ¿no? Ahí le cayó la ficha de que, claro, estaba apuntando a un lugar errado, porque la que se cayó, está bien, puede ser mucha o poca, pero a mí me interesa saber si hay arriba la abeja, forética, ¿no?
y efectivamente tenía mucha barroa. Entonces ahí, bueno, hubo que tomar alguna medida para corregir la situación. Vamos a la próxima. Nosotros proponemos el lavado, como decía ahí ese cuadro de los neozelandeses, de abejas. El lavado implica, cualquier sistema de monitoreo implica elegir el 10% de las colmenas del apiario, o más, siempre, cuanto más representativo, y después que elegimos esas colmenas, siempre monitorear las mismas. Siempre vamos a marcarlas de alguna manera y después siempre volver a esa colmena para muestrearla, para poder comparar dentro de las mismas colmenas si la barroa está igual, sube o baja, ¿no? Si cambiamos de colmena, eso no lo vamos a poder detectar. Entonces siempre tenemos que manejar las mismas colmenas. En este caso sugerimos en un frasquito de boca ancha sumergir unas 250 300 abejas de 3 puntos distintos de la cámara de cría, que es donde sabemos que se mueve la barroa. Luego vamos a retirar el agua que tenía el frasquito, cuidando que no se nos escape ninguna barroa, porque alguna barroa solo al sumergir las abejas puede quedar flotando, esa barroa cuenta, entonces la tenemos que anotar. Y después le vamos a agregar agua hirviendo, bien caliente, y la vamos a dejar unos minutos agitando para que se desprendan toda la barroa del cuerpo de las abejas. Si no tenemos agua caliente, lo podemos hacer con jabón de lavarropa sin espuma, pero es mejor el agua caliente. Y después vamos a retirar las abejas y vamos a contarlas, y también vamos a contar las barroas. Vamos a ver la foto siguiente que explica esto. ¿Ven? Sacamos la muestra así, con estos frasquitos de boca ancha, un frasquito de cuarto kilo, 300 gramos de miel, medio kilo también puede servir. Buscamos un marco donde haya mucha abeja, cuidamos que no esté la reina y deslizamos el frasco, la boca del frasco tocando las abejas de arriba hacia abajo, las abejas pierden el equilibrio y se caen adentro del frasco. Hacemos un par de pasaditas, 2 o 3 veces, y ahí quedan un montón de abejas, ¿no? Como está la foto de acá abajo, ven el frasquito lleno de abejas. En la foto de arriba ven cómo sacamos las abejas, ideal es sacarlas con una pinza, de tal manera que las barroas quedan en el agua, y después contamos la cantidad, miren en este caso cuántas barroas había en este frasco. Vamos a la siguiente. Una vez que contamos las barroas, ese número lo multiplicamos por 100 y lo dividimos por el número de abejas, ¿no? Y de esa manera vamos a tener un número, un porcentaje. Ese número lo anotamos y va a ser mayor, igual o menor del que sacamos en esa colmena 2 o 3 o 4 meses antes. Entonces vamos a saber si subió, bajó o está igual. Y de esa manera vamos a tener un control de la situación. Y de pronto podemos decir, bueno, me aguanto un mes más para hacer el tratamiento o tengo que salir corriendo a hacer el tratamiento. Eso justamente es lo que yo voy a decidir. Pasamos a la siguiente, por favor. Dijimos siempre sacar muestras de las mismas colmenas, ¿no? ¿Y cuándo las vamos a sacar? Bueno, antes de los tratamientos y después de los tratamientos. Esto tampoco se inventó por el oxálico. Siempre dijimos que los tratamientos contra la varroa son débiles, a veces porque hay problemas de resistencia, a veces porque quedaron más colocadas, a veces porque había mucha varroa y no son eficientes. Por distintos motivos, nosotros tenemos que saber cuánta barroa hay antes y después de la misma, de esa muestra de colmena que es el 10%, ¿no? Lo que pasa en ese 10% va a estar pasando en el resto. Y también vamos a sacar muestras cuando sospechamos que puede haber mucha barroa, ¿no? Por algún motivo, aunque no haya un tratamiento por delante, pero dijimos, bueno, no, acá tengo que descartar que sea barroa o confirmar que sea barroa, como hicimos con esa foto de la piquera que vimos hoy. Entonces, digo, la muestra es un elemento de rutina para usarlo en varios momentos del año. Vamos a la siguiente. Bueno, esto es una de las formas que usamos acá para marcar las colmenas que les toca sacar la muestra, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una tablita con un número que queda oculto ahí con una piedra, una teja.
Y un frasquito con el mismo número. Entonces cuando vamos a ese apiario llevamos los frasquitos y cuando llegamos a esa colmena sacamos la muestra y la tiramos dentro del balde y después cuando podemos hacemos la muestra esa noche o al otro día, cuando llegamos a las casas con agua caliente, tranquilo. Y si tenemos la desgracia que esa colmena se nos muere, que puede pasar, ¿saben lo que hacemos? Sacamos la tablita y se la ponemos a la de al lado y seguimos con la de al lado, ¿no? No hay problema. Tenemos que ser prácticos. Y vamos a anotar, por supuesto, en un cuaderno de campo, en una tabla donde les quede más cómodo, la fecha, el apiario, la colmena y el porcentaje de barroba que tenía esa colmena, ¿no? Y así el 10% de las colmenas. Si tenemos 50 colmenas, tendremos 5 muestras. Y bueno, tendremos 5 datos, y lo que le está pasando a esas 5 colmenas le va a estar pasando en mayor o menor medida a las otras 45. Vamos adelante, que ya estamos medio en la hora, y nos queda algo todavía. Bien, vamos a ver un poquito de la aplicación práctica rápido. Muchos apicultores aplican este tipo de seguimiento en sus colmenas y de esa manera van dibujando las curvas correspondientes, ¿no? Vamos a la siguiente. Esto se trata de un ejemplo de un apiario que hace 38 meses que se viene tratando solo con ácido oxálico. Antes se usaba un tratamiento sintético y el resto oxálico, y hace 2 años, 3 años, digamos, ya largos, se aplica solo oxálico. Acá tienen las fechas de los distintos muestreos. Acá donde dice oxálico están las fechas y los momentos que se aplicó las tiras de ácido oxálico, ¿no? Y vamos a ver y acá abajo, la fila de abajo corresponde a la cantidad de cría, ¿no? Que se hace una estimación a ojo de la cantidad de cría que tienen en promedio las colmenas, ¿no? No la que tiene más ni la que tiene menos, sino un promedio de cuántos cuadros de cría tienen, y eso nos permite un dato de campo muy interesante. Vamos a la siguiente, que grafica estos datos. Y bueno, acá ven la curva celeste, es la de cría, que sube, que baja, que sube, que baja, ¿no? En los distintos momentos del año. Acá tenemos las estrellitas, son los tratamientos oxálicos, ¿no? Cuando detectamos alta, se baja. Acá ven, hay un tratamiento de verano, tratando de preparar el tratamiento de otoño, bajando la barroa para venir 2 o 3 meses después, por abril, mayo, y aplicar y lograr la verdadera baja de la barroa, ¿no? Después pasa lo mismo, se nos va ahí por diciembre, enero, se nos escapan de vuelta la barroa, las bajamos para después tener menos barroa para hacer los tratamientos. Más importante que ese de invierno con poca cría, y que hay que ser muy cuidadoso que es lo que estamos prestando atención ahora, ¿no? A cómo podemos ser más cuidadosos en colocar bien, porque cuando colocamos las tiras las ponemos bien, pero a veces 20 días después refresca y la colmena cambia, se achica y ya las tiras no trabajan y quedan todavía 20 o 30 días de tratamiento. Vamos adelante, después de este ejemplo. Esto es la aplicación práctica, ¿no? Esto sale de la práctica, no son datos preparados. Bueno, y aquí tenemos, también es una aplicación práctica de cuando, por lo menos en forma personal, usábamos sintético y oxálico. Hoy le diría que acá en Uruguay tenemos una enorme mayoría de gente usando solo oxálico, aunque hay gente que sigue usando sintético, ¿no? Pero el oxálico ha ganado mucho, y con eso los apicultores están sacando más muestras que antes para hacer las mejores aplicaciones de oxálico. Pero bueno, esto es un manejo integrado con 2 productos, ¿no? Un sintético y un orgánico, donde en marzo, con porcentajes del 5%, este apiario viene a ser el mismo de la foto anterior, pero unos años antes.
Esto fue por el 2016, 15, 16. Bueno, teníamos en otoño un porcentaje elevado de varroa, se aplicó un sintético, alejada de la cosecha, cuando la colmena no tiene material arriba, cuando no hay estiramiento de cera, cuando la miel que le quedó es para ellas, no es para cosechar. Bueno, siguiendo todas las recomendaciones aquellas, y se bajó a cero. Al mes había muy poca varroa, ¿no? Tanto que el análisis daba cero. Y de ahí en adelante la varroa se multiplica, crece, bueno, y en agosto ya estábamos con 1,9, que se consideró alto, y bien, se aplicó un oxálico, que bajó, no, ya no baja a cero porque ya hay mucha cría, ya la colmena está bastante poblada, entonces, bueno, se bajó un poco, y luego siguió creciendo el oxálico, ¿no? No me acuerdo si ese año después se dio otro oxálico o ya se fue al tratamiento sintético del otoño siguiente. Pero es la correcta aplicación de 2 tratamientos al año, combinando un sintético en el momento adecuado con un oxálico, que capaz que no es el mejor momento, pero es un buen complemento del tratamiento sintético. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, terminando con los productos químicos, sintéticos u orgánicos, vamos a hablar un poquito nada más de las prácticas culturales para el control de varroa. Decíamos, si se acuerdan, que la varroa tenía una predilección especial por la cría de zánganos para multiplicarse, porque sabe que tiene muy buena chance para reproducirse más. Entonces, es normal que cuando en las colmenas tenemos esta cantidad de varroa, dentro de la cría encontramos, o sea, esta cantidad de varroa dentro de la cantidad de cría de zángano, ¿no? Entonces, hay un manejo que algunos apicultores lo pueden hacer, otros no, que es promover la cría de zángano a través del uso de cera estampada con la celda de zángano, y recuperando esos marcos y usándolos todos los años, en los momentos clave, que generalmente son octubre, noviembre, diciembre, según el año y la zona, cuando la abeja está estirando cera, hace calor y quiere realmente tener zángano, entonces se cría mucho zángano, se hace una trampa de zánganos en esa cría de zángano, la varroa se concentra ahí y a los 20 días de colocada el panal zanganero, se retira, y ahí hay que ser muy cuidadoso, porque se retira para sacar toda esa varroa de la colmena. Si nos dormimos y nace todo ese zángano, en realidad vamos a lograr el efecto opuesto. Vamos a multiplicar la cantidad de varroas dentro de la colmena, que es lo que no queremos. Por eso requiere que los apicultores que lo practican estén muy atentos, tengan las colmenas cerca. Generalmente lo hacen aquellos que tienen pocas colmenas, pero bueno, es un método a considerar. Para que sea eficiente hay que hacerlo 2 o 3 veces por año, y no estamos hablando de eficiencias como un producto, estamos hablando de pronto de un 20, un 30, un 40% de eficiencia en el momento ese, ¿no? Pero no es despreciable poder sacar esa cantidad de varroa. Vamos a la siguiente, Alejandro. La otra práctica cultural, si bien hay muchas, pero no las vamos a nombrar porque son casi impracticables, la otra común, que por suerte en Chile tienen mucho piso sanitario, piso malla, piso cribado, piso perforado, como le llamen, son estos pisos que permiten que toda varroa que por un motivo u otro caiga al piso, salga fuera de pasa otra abeja y se le suben una pata y se van de vuelta para arriba de la colmena. Ahora, si caen en un piso de esto, lo más probable es que se caigan al pasto, al suelo, fuera de la colmena, y ya no se recupera más. No podemos esperar una gran eficiencia con esto, pero está todo el año tirando varroa fuera de la colmena. Entonces, complementa bien cualquier otro tipo de medida. La suma de todas estas medidas es lo que llamamos manejo integrado. Vamos a la siguiente, por favor. Bien,
ya casi terminando, les quiero contar algo que es un poco la tendencia que se está dando en los últimos años, digamos, en el último lustro, los últimos 5 o 6 años, ya están apareciendo muchos trabajos. Acá en Uruguay se hizo uno, que yo se los voy a resumir en forma muy esquemática, simplemente para dejar la idea. No vamos a entrar en los detalles del trabajo, pero habla de que hay focos donde hay poblaciones de abejas naturalmente resistentes a la algarroba, ¿no? Porque tienen alguna característica que las defiende de la algarroba, ¿no? Así como hay algarrobas que son resistentes a los productos, hay abejas que son no resistentes, tolerantes, o sea, toleran mejor la parasitosis que otras abejas que son más susceptibles, porque no se saben defender, ¿no? Nosotros, que somos un país muy pequeño, tenemos abejas distintas a una distancia no muy alejada una de otra, estamos hablando de 350 kilómetros, que son justo 2 estaciones experimentales donde se hicieron los trabajos estos, que demostraron que, por ejemplo, en la zona de nuestra izquierda, las colmenas, si no son tratadas en otoño, no llega ninguna primavera, seguro, se mueren todas. Las otras, la de la otra punta, la zona verde, son colmenas que prácticamente no se trataron nunca, sin embargo sobreviven, bien, producen, capaz que no están muy bien manejadas, son apicultores muy rústicos, que las mantienen y por eso no curan, y por eso hoy sabemos que esas colmenas pueden sobrevivir. Y ahí tenemos genéticamente una reserva muy importante para poder pasársela a las abejas productoras nuestras, que bueno, si pueden también tener esa tolerancia con la algarroba, vamos a depender menos de los productos químicos. Vamos a la próxima. Se estudiaron muchísima cantidad de parámetros en este trabajo, pero de todas esas, lo que se llama el grooming acá arriba, el comportamiento higiénico, es lo que las hizo realmente diferenciales, ¿no? La diferencia la hizo que son abejas capaces de poder limpiar la colmena. Pero ¿cómo limpian? Bueno, por lo menos a través de 2 mecanismos. Uno, sacándose las algarrobas del cuerpo unas abejas a otras, ¿no? A través del aparato bucal, de las patas, logran un grado de daño, ¿sí? Por eso se estudia en el piso las algarrobas lastimadas, y es increíble ver como a alguna le falta una pata, está media rota, le falta un pedacito, porque fueron atacadas por las abejas. Pero también porque las abejas estas tienen capacidad de destapar la cría operculada, retirar las algarrobas y volver a tapar la celda. Ese fenómeno de limpieza es muy interesante. A veces también pueden destapar la cría, sacar la cría de abeja con las algarrobas, como lo vimos en una foto anteriormente, pierden una abeja, pero capaz que pierden 3 algarrobas. Entonces, a través de esos mecanismos combinados, las abejas logran defenderse. Esto, que yo se los cuento porque lo tengo cerca, no ocurre solo acá, esto ocurre en todo el mundo. Vamos a la siguiente. Y en la siguiente lo que simplemente vamos a ver es la carátula de un artículo donde se hace cuenta de, en Europa, de distintas poblaciones de abejas que tienen estas características. ¿Podemos ir a la siguiente, Alejandro, por favor? Bueno, aquí tenemos justamente la diferencia del comportamiento higiénico entre una población y otra, ¿no? La que dice la estanzuela es la zona esa de la izquierda, y la que dice 33 es la zona de abejas más rústicas, más que se manejan solas, y con porcentaje de limpieza por encima del 95%, y la otra no llega, o sea, llega a 85%, tienen 10%, eso es diferencia en esto.
O sea, limpian, pero no limpian mucho. Las otras sí limpian mucho. Entonces, esa diferencia es muy importante. Es una de las formas que tenemos para medir la posibilidad de seleccionar por este carácter. Vamos, por favor, a la siguiente. Bien, esto es lo que les comentaba de que tenemos, o sea, es un artículo que hace referencia ahora del año 2020, de una cantidad de poblaciones geográficas en Europa que están trabajando en esto, ¿no? O sea, hay gente que está trabajando buscando productos químicos y hay gente que está trabajando en buscar abejas resistentes. El tema de esto que esto no es exportable, esto no se puede exportar, esto es, en cada zona hay que buscar. Yo pienso, creo, supongo que entre la gente investigadora de Chile tiene que haber alguien que esté estudiando y buscando poblaciones resistentes a varroa, dentro de Chile, que tiene una superficie muy grande, que tiene zonas muy recónditas, donde seguramente hay poblaciones con características muy interesantes en este sentido, ¿no? Y estoy seguro que en la medida que alguien las busque, las va a encontrar, porque se están encontrando en todo el mundo. Y bueno, esto de alguna manera nos está diciendo que es el futuro del control de la varroa. Vamos a la siguiente. Ya esta es la última, no los quiero aburrir más. Queremos simplemente dejar como resumen de todo esto que estuvimos hablando y pronto quedo disponible para las preguntas si las hay, que nosotros recomendamos como equipo técnico monitorear los porcentajes de varroa, ¿no? Por el oxálico, pero por los otros productos también, como ya lo vimos, ¿no? También usar a lo sumo una vez al año el producto sintético en el momento adecuado, como ya lo vimos, y dar preferencia a los tratamientos orgánicos. Yo sé que hay mucha gente que está muy dependiente de los productos sintéticos y a esos les proponemos que comiencen con unas pocas colmenas a trabajar con productos orgánicos de a poco y de esa manera ir agarrando la mano, viendo cómo funcionan y seguramente o probablemente se entusiasmen con los resultados y progresen en ese sentido y bueno, y sigan lo que bueno, en muchos lugares ya se están usando solo productos orgánicos. No es necesario cambiar de un día para el otro el 100% de las colmenas, creo que nadie lo hizo así, no es la manera es ir haciendo las cosas convencido, seguro, tranquilo, haciendo lo que uno quiere, pero podemos siempre ir probando otra forma, por lo menos de esta manera que yo les comenté, los fundamentos más o menos son estos que yo les conté también. Y bueno, y también mitigar o bajar los porcentajes de varroa con los métodos culturales en la medida que sea posible. Y no está ahí, pero habría un cuarto punto que sería tratar de detectar aquellas poblaciones de abejas que son tolerantes a la varroa y que, bueno, cuando se mueren todas, hay alguna que no se muere. Bueno, esa que no se muere, por algo no se murió, porque algo tiene de tolerancia. Así que, bueno, a la última, que creo que ya la es despedida, y espero que haber hecho algún aporte